El diseño de investigación cuantitativa. La encuesta como técnica principal de recolección de datos cuantitativos. Bueno, para comenzar es importante señalar que, dentro del enfoque cuantitativo, la encuesta se consolida como la técnica más común para recolectar datos. ¿Por qué? Porque permite aplicar cuestionarios estandarizados a una gran cantidad de personas, lo cual facilita la obtención de datos comparables y analizables estadísticamente. Además, gracias a su estructura formal, podemos garantizar cierta objetividad en la información recabada. Así que, cuando pensamos en técnicas que ayuden a generalizar resultados, la encuesta suele ser nuestra primera opción. Las preguntas abiertas y la libertad de respuesta. Ahora bien, cuando hablamos de preguntas abiertas, nos referimos a aquellas en las que no se ofrece un conjunto de opciones predeterminadas. En otras palabras, el participante tiene total libertad para expresar lo que piensa, sin restricciones. Esto puede ser muy valioso cuando buscamos profundizar en percepciones o experiencias. Sin embargo, desde una perspectiva cuantitativa, su análisis se complica, ya que las respuestas no se pueden codificar fácilmente. Por eso, aunque enriquecen los datos, se usan con cautela en este tipo de estudios. Características de las preguntas cerradas. En contraste, tenemos las preguntas cerradas que sí presentan opciones de respuesta ya definidas. Estas son especialmente útiles cuando el investigador conoce previamente las alternativas más frecuentes y busca respuestas claras, rápidas y fáciles de codificar. Por ejemplo, si preguntamos, ¿cuál es tu nivel educativo? Y damos opciones como primaria, secundaria, preparatoria, etc., estamos usando una pregunta cerrada. Como podemos ver, este tipo de preguntas son clave para organizar y analizar la información de forma eficiente. La escala Likert para medir actitudes. Pasando al tema de las escalas de medición, una de las más utilizadas es la escala de Likert. Esta nos permite evaluar actitudes o percepciones mediante afirmaciones frente a las cuales las personas indican su grado de acuerdo o desacuerdo. Por ejemplo, una afirmación podría ser: estoy satisfecho con mis estudios, y las opciones van desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. Esta escala, que generalmente usa 5 categorías, es muy útil porque convierte las opiniones en datos cuantificables, facilitando así su análisis estadístico. Las preguntas semiabiertas como alternativa flexible. Siguiendo con los tipos de preguntas, tenemos las preguntas semiabiertas, que podríamos considerar como un punto medio entre las abiertas y las cerradas. En este caso, se ofrecen varias opciones de respuesta, pero también se deja un espacio para que el encuestado pueda escribir una alternativa diferente si lo desea. Esta modalidad es bastante útil cuando, por ejemplo, aún no tenemos certeza de todas las posibles respuestas que podrían surgir. Es decir, nos da estructura, pero también flexibilidad. El valor de la prueba piloto para diseñar preguntas cerradas. Ahora bien, cuando diseñamos un cuestionario, no podemos lanzarlo directamente a la muestra definitiva sin antes haber hecho una prueba piloto. Esta prueba, aplicada a personas ajenas a nuestra muestra, nos ayuda a verificar si las preguntas se entienden como las formulamos y también a identificar patrones de respuesta. A partir de estas respuestas, sobre todo si usamos preguntas abiertas, podemos construir preguntas cerradas más precisas y adecuadas. En pocas palabras, es una etapa fundamental para mejorar la validez del instrumento. ¿Cómo evitar el error de tendencia central? Un detalle que a veces pasa desapercibido es el error de tendencia central. Esto ocurre cuando los encuestados tienden a seleccionar siempre la opción del medio, como si quisieran evitar comprometerse con una postura. Para evitar este sesgo, se recomienda usar escalas con número par de opciones, por ejemplo, 4 o 6, lo que obliga al encuestado a inclinarse hacia un lado. Esta pequeña decisión de diseño puede mejorar significativamente
la precisión de nuestros datos. Preferencia por preguntas cerradas en estudios cuantitativos. En cuanto al diseño del cuestionario, una recomendación clave es priorizar las preguntas cerradas, sobre todo cuando trabajamos desde el enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque estas preguntas permiten una recolección de datos más rápida, homogénea y directamente analizable mediante técnicas estadísticas. Además, reducen las ambigüedades y ayudan a mantener el control sobre las variables que queremos medir. No es que las preguntas abiertas estén prohibidas, pero sí se usan con más precaución y generalmente para complementar. Escalas de medición de actitudes en la investigación. Tanto la escala de Likert como el diferencial semántico de Osgood son instrumentos diseñados para medir actitudes. Ambas permiten traducir opiniones subjetivas en valores numéricos que luego podemos analizar estadísticamente. La diferencia principal es que la escala de Likert se basa en el grado de acuerdo con afirmaciones, mientras que el diferencial semántico presenta adjetivos opuestos para valorar un concepto, como por ejemplo, eficiente versus ineficiente. Estas escalas son herramientas clave cuando queremos conocer cómo piensa o siente una persona respecto a un tema específico. Técnica de pensar en alto para validar comprensión y creo. Para cerrar, hablemos de una técnica muy interesante llamada pensar en alto. Esta se utiliza en la etapa de validación del cuestionario y consiste en pedirle al participante que exprese en voz alta todo lo que piensa al leer y responder cada pregunta. De esta forma, el investigador puede observar si la persona entiende la pregunta tal como se formuló o si hay confusiones. Es una estrategia muy valiosa para perfeccionar el lenguaje del instrumento antes de aplicarlo a gran escala. Para finalizar, es importante reconocer que el uso adecuado de las técnicas cuantitativas en la investigación educativa no solo facilita la recolección y análisis de datos, sino que también fortalece la validez y utilidad de los hallazgos. Al aplicar estos métodos con claridad y responsabilidad, damos un paso firme hacia la construcción de conocimiento riguroso que contribuya a mejorar la práctica educativa y la toma de decisiones basada en evidencia.